Chilpancingo de los Bravos, una ciudad que muchos ven como rutinaria, pero que es emblemática y rica en historia. Hoy conoceremos uno de los momentos históricos más importantes en la historia de México, que escribió como borrador lo que hoy se conoce como nación, y ocurrió hace más de 200 años. En 1813, la guerra llevaba 3 años de caos, batallas y derrotas. Pues luego de la muerte de Hidalgo, el liderazgo insurgente cayó en manos de José María Morelos y Pavón, pues era un estratega brillante y obsesionado con una sola idea, que México debía dejar de enfrentarse a guerras absurdas, debía empezar a pensarse como una nación libre y soberana. Pero para eso necesitaba algo más que pudiera impulsar a México a alcanzar dicho propósito, una meta que para aquellos tiempos era casi imposible y necesitaba un congreso. El 13 de septiembre de 1813, Morelos reunió a un grupo de representantes insurgentes aquí en Chilpancingo, pues era la primera vez que las fuerzas independentistas intentaban organizarse como algo más, como un gobierno y no solamente como un ejército rebelde. Todo esto era un cambio mental gigantesco. Ya no se trataba solo de expulsar a los españoles allá, sino de construir y consolidar a México como un país libre y soberano. El 14 de septiembre, Morelos presentó un documento que resumía todo lo que soñaba para México y lo llamó Los sentimientos de la nación. Aquí te lo cuento sin adorno. El número uno, y como primero, decía que la soberanía no viene del rey, ni del Estado, ni del ejército. La soberanía viene del pueblo. La segunda decía que todos los mexicanos son libres, sin privilegios y sin castas. Tercero, la esclavitud se acaba para siempre. Cuarto, México es libre e independiente de España. Y, y quinto, el gobierno debe dividirse en tres poderes para que ninguno se vuelva tirano. Morelos estaba proponiendo un México moderno, mientras afuera seguían escuchándose disparos. Lo impresionante de este documento es que influyó directamente en la Constitución de Apatzingán de 1814, la primera de México, y más adelante en la Constitución de 1824, ya consumada la independencia. Chilpancingo quedó marcado como un lugar en México en donde este dejó de ser una revuelta y se convirtió más bien en una idea clara y estricta, consolidando así lo que hoy conocemos como el México moderno. Estos fueron íconos importantes para la consumación de la independencia. De este lado tenemos al general Juan Álvarez Hurtado y de este lado tenemos al general Vicente Guerrero, importantes en la consumación de la independencia. Y bueno, aunque la ciudad ha cambiado con guerras, temblores y reconstrucciones, su peso histórico sigue presente y actualmente sigue aún vigente. De tal modo que detrás mío tenemos un monumento erigido especialmente
a José María Morelos y Pavón, y en él tenemos un fragmento de lo que decía la Constitución en aquellos años, que hoy a la fecha ha construido y moldeado el Estado de Derecho de México. Pues cada calle del centro fue testigo de la llegada de Morelos. Cada calle cerca del centro fue testigo de la llegada de Morelos y de los insurgentes a esta nuestra capital. Aunque la ciudad ha cambiado bastante, con guerras, temblores y reconstrucciones, su huella histórica sigue aquí y es imperdible. Acompáñenme. Detrás mío tengo un monumento que les mostraré. Fue erigido en honor al general José María Morelos y Pavón. En este documento llamado Los Sentimientos de la Nación se escribieron lo más importante de la Constitución mexicana, bases consolidadas del Estado de Derecho en México, que aún hoy con hoy siguen vigentes y siguen ejerciendo libertad sobre los mexicanos. Les leeré un fragmento de dicho documento. La América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía. Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza. El pueblo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho de las naciones. Y bueno, este es un recorrido sobre el monumento del general José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia y autor intelectual de la Constitución. Ahora les presentaré a un gran amigo de José María Morelos y Pavón, héroe también, que ayudó a consumar la independencia de México. Alguien importante por su participación en la creación de la Constitución. Síganme. De este lado estamos hablando de nada más y nada menos que del general Nicolás Bravo Rueda, héroe destacado, político y militar mexicano, que participó al lado del general José María Morelos y Pavón durante la Guerra de Independencia. Fue vicepresidente de México. Obtuvo el rango de general insurgente, participando victoriosamente en múltiples combates como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Morelos. Es considerado, de hecho, el héroe del perdón, porque concedió el indulto a más de 300 soldados realistas, a pesar de que el virrey español había ordenado definitivamente la muerte de su padre, don Leonardo Bravo. Es curioso, miles de personas pasan diario frente al Congreso del Estado, sin saber, hace siglos, aquí se dio el primer golpe intelectual contra la monarquía española. A veces, la historia ocurre en lugares que no presumen su importancia. Pues Chilpancingo no tiene grandes castillos ni plazas enormes, mucho menos grandes monumentos. Pero aquí se definió el espíritu de una nación, libre, soberana e independiente. Los sentimientos de la nación no fueron solo palabras vacías escritas por Morelos, más bien fueron un acto de valentía política, una declaración a la libertad. Fueron las bases de la identidad mexicana y dio pie al inicio del México que hoy conocemos día con día. Este fue un recorrido breve, pero fundamental, profundo, de conocimiento, por uno de los capítulos más interesantes de la historia de México. Y todo comenzó aquí, en Chilpancingo de los Bravo. Primero era llamado Chilpancingo, pues en primera instancia ese era su nombre,
como capital. Después fue nombrado de los Bravo gracias a los 3 hermanos, Nicolás, Leonardo y Vicaria Bravo.